Hola a todos, mi nombre es Andrea, soy maestra del aula de educación especial Arcoiris dentro del International Montessori School de Sotogrande y hoy vengo a hablaros de cómo educar a nuestros hijos o a la infancia en general en la diversidad. Vivimos en un mundo lleno de diferencias culturales, de orígenes, de pensamiento y al final debemos tratar esta diversidad como algo único y que tiene muchísimo valor. Por eso, como padres, madres y adultos en general, debemos educar a los niños de manera que esta diversidad no sea algo que nos dé miedo, que nos asuste o que al final tengamos prejuicios, sino sea un aspecto más que celebrar, ya que al final en todos los diferentes contextos de la vida social de un niño o una niña existe una diversidad y el objetivo principal es que haya una inclusión, pero para ello debemos entender la diversidad desde los principios. La pregunta real es, ¿qué es la diversidad y por qué es tan importante que la incluyamos en el día a día? Cuando hablamos de diversidad, hablamos de diferencias, pero estas pueden ser de muchos tipos. Pueden ser étnicas, culturales, de ideologías, de orientación sexual, de capacidades e incluso de creencias. Al respetar la diversidad, estamos respetando la personalidad y la autenticidad de cada persona. Las diferencias no son algo malo, simplemente nos hacen únicos. La diversidad está presente en todo nuestro entorno, en la escuela, en la familia, en el parque de la esquina y también en nuestros hijos. Educar la diversidad en los diferentes contextos tiene un montón de beneficios, tales como el desarrollo de empatía y respeto hacia otros, al aprender a convivir, al respetar las diferencias, al tomarlas como una riqueza y no como algo que nos impide la comunicación, el desarrollo de habilidades sociales, porque al final cuando se comparten diferentes opiniones, diferentes maneras de ser, diferentes maneras de comportarse, estamos aprendiendo habilidades sociales, estamos trabajando la resolución de los conflictos también. Un fomento de la creatividad y del pensamiento crítico y también pues una preparación para el mundo, porque al final por mucho que ya no solo en las escuelas, por mucho que intentemos hablar de diversidad, como ya he nombrado anteriormente, dentro de la escuela o dentro de... es una cosa que forman parte de todos y de todas y que forman parte de la vida normal, de la vida diaria y de la rutina. Por poner un ejemplo, un niño que tenga una amiga de otro país no solo va a aprender culturalmente otras tradiciones, sino que también va a aprender a respetar las diferencias, a compartir, a entender, a abrir la mente a otras maneras de ver el mundo. Bueno, y ahora sí, vamos a entrar en cómo podemos educar en diversidad, tanto en las familias como en las escuelas, cómo podemos hacer nosotros como adultos para transmitir estos valores en la infancia. Bueno, pues al final es tan simple como servir de modelos para ellos. La diversidad y la inclusión no consiste en una charla abstracta o a lo mejor en un momento puntual, es algo que perdura en el tiempo, que viene más de nuestra forma de ser. Entonces, los adultos debemos ser modelos inclusivos que fomentemos siempre el respeto. ¿Cuándo? Cuando hablamos, cuando vivimos, cuando tomamos decisiones, cuando enseñamos a los pequeños cómo actuar frente a conflictos. En todos esos momentos debemos actuar de manera inclusiva, debemos ser modelos que enseñen a los más pequeños a cómo actuar para ser respetuosos en estas situaciones. Algunas maneras prácticas. Pues mira, la primera, hablar de las diferencias como de una forma positiva. Explicarle a los niños y a las niñas que la diversidad es algo bueno, que es algo
que nos rodea, que es algo que debemos respetar. Si, por ejemplo, nuestro hijo o nuestra hija tiene un compañero con discapacidad, vamos a hablarle de que puede ser que en algunos momentos, vamos a hablar abiertamente, no es un tema tabú, no es algo que debe darnos vergüenza, no es algo que debe bloquearnos a comunicarnos con esa persona. Debemos decirles, hablar de manera abierta de la discapacidad, de las diferentes necesidades, a lo mejor de que ese alumno o esa alumna en un momento dado va a necesitar más ayuda o otro tipo de apoyo, tiene una manera diferente de aprender como tenemos todos, ¿no? Pero que no por ello debemos rechazarlo. Otra manera es actuando en modelos inclusivos, modelos de inclusión. En diferentes acciones a lo largo del día, a lo largo de nuestras vidas, acompañando a una persona que no pueda moverse a cruzar un paso de cebra, ayudando a cualquier persona que no pueda entender el lenguaje verbal, a explicarle cosas, aceptando la diversidad cultural, de muchas diferentes maneras. Al final los menores aprenden de los adultos, y si nosotros actuamos como modelos inclusivos, ellos van a aprender a trabajar así también. Otra manera también es promover una igualdad de oportunidades, entendidas estas como no darle a todos las mismas posibilidades, sino dar a las personas las posibilidades en función de sus capacidades. No es lo mismo pedirle a 5 niños que son diferentes correr una carrera cuando tienen diferentes capacidades, que si podemos adaptar a cada uno para que puedan todos llegar a unos buenos resultados. La exposición, que también es fundamental, porque al final cuando tratamos esto de una manera natural, pues simplemente lo reconocemos y lo aceptamos, con lo cual es bastante enriquecedor hacer ambientes de exposición a la diversidad, a la inclusión, a las diferentes capacidades en diferentes contextos de la vida. Y por último, fomentar siempre un diálogo abierto donde los niños tengan la confianza de poder preguntar, de poder explorar, de conocer diferentes realidades, y donde se les explique con sinceridad las cosas. Y por último, muy importante, el rechazo a la discriminación. Hay que enseñar a los más pequeños que la discriminación es algo que no es válido, que no debería existir, y también hay que enseñarles en caso de que la vivan o de que la experimenten o que vean que algo malo esté pasando, que tengan la confianza suficiente como para poder comunicárselo al adulto de referencia que hay en ese momento, pero que la discriminación es algo que debemos rechazar y que no debemos admitir bajo ningún concepto. Al final, como veis, educar en diversidad no es algo de un día, sino que es una tarea constante y que debemos trabajar todos los días en diferentes situaciones. Y al final la clave es un poco eso, es un poco el aceptar, el verlo como algo enriquecedor y en ver toda la cantidad de beneficios que tiene para todo el mundo. Bueno, y evidentemente, para que esto sea una realidad hay que trabajarlo tanto en la escuela como en casa. Es verdad que las familias es la base de esta educación, pero es primordial que las escuelas sigan un modelo inclusivo, trabajen la diversidad y traten todos estos temas con total apertura, se trabajen temas de inclusión, de diversidad, de rechazo al bullying o al acoso desde diferentes áreas y con diferentes contenidos, pero todos los docentes deben trabajar como modelos de inclusión, evidentemente, para que esto se pueda funcionar bien. Al final en las escuelas hay muchos adultos con diferentes funciones, pero es verdad que los maestros, que son tutores de aulas, que están más en contacto con los niños y las niñas de manera diaria, deben organizar actividades que sean inclusivas.
en todos los sentidos. Todos los proyectos que se trabajan en el centro también deben tener en cuenta las capacidades de los diferentes alumnos y siempre, muy importante, se tiene que trabajar de manera que los niños y las niñas con diferentes capacidades se incluyan en todas las actividades y todos los proyectos del centro. Para ello lo más importante al final es ver al niño y a la niña como lo que es. No hablamos de discapacidad, no hablamos de capacidades diferentes, hablamos de personalidad y de características. Cada niño y cada niña es un mundo, es diferente y tiene diferentes estilos de aprendizaje, distintos gustos, maneras de aprender, dificultades, también puntos fuertes y al final es un poco ver a los alumnos por sus puntos fuertes y trabajar aquellas debilidades, pero al final si planteamos los aprendizajes desde sus áreas de motivación, conseguimos que estos niños florezcan y que saquen su máximo potencial. Para mí lo más importante es confiar en el niño o en la niña, independientemente de quién sea o de cómo sea. Si tú confías en tus alumnos responden. Pero es verdad que para trabajar con diferentes perfiles de alumnado hay que hacer un trabajo muy, muy, muy largo. Un aspecto a tener en cuenta que es muy importante es la conexión y la comunicación constante entre las familias y los docentes. En los centros es muy beneficioso que haya aulas específicas donde se pueda trabajar de una manera diferente, donde haya niños que cuando lo necesiten tenga una atención más especializada y que haya un tutor de aula, como es en este caso la mía, donde se pueda trabajar en relación y en conexión siempre, un trabajo conjunto con la guía del aula ordinaria y después también con los familiares, de manera que se saque el mayor potencial del alumno y al final no sea el alumno el que tenga que adaptarse a la forma de enseñanza o tenga que adaptarse a un aula, tenga que adaptarse como a lo que se espera de él, sino que el ambiente esté preparado para recoger las necesidades de todos los alumnos. Por parte del cole es muy importante también que la escuela sea un lugar inclusivo y para ello hay que trabajar en que todos los alumnos tengan un acceso igualitario a los recursos. En resumen, trabajar en la diversidad no es algo aislado en casa, en el hogar y después separado de la escuela, sino que es un trabajo conjunto en el que todos los adultos que estén involucrados en el proceso de aprendizaje, en el camino de aprendizaje que tenga un alumno o una alumna, trabajen de manera cooperativa, haya una comunicación y así se puedan preparar todos los recursos de manera que el aprendizaje sea lo más óptimo posible. Para ello no estamos hablando solo de conocimientos académicos, sino también del desarrollo de las habilidades sociales, fomentar muchísimo la autonomía, también el bienestar, ¿no? No solo el momento de ciclos de trabajo donde nos estamos centrando, sino también un poco el seguir rutinas, el aprender las rutinas de la escuela, de higiene personal, de pues un montón de cosas, ¿no? Que es algo que engloba un montón de aspectos del perfil del niño o la niña. Bueno, y para terminar, quiero dejarles una reflexión. La inclusión no es solo una idea, es una acción que comienza en nosotros mismos. Y como padres tenemos el poder, como padres, como profesores, tenemos el poder de ser los primeros en enseñar a nuestros hijos a ver la diversidad como una fuente de riqueza y no de separación. Ellos nos observan, nos escuchan y aprenden más de lo que hacemos que de lo que decimos. Entonces, por eso he hecho tanto hincapié en ser modelos. Al final, si somos capaces de abrazar las diferencias, de tratar a todos con respeto y de defender la igualdad, estaremos construyendo un mundo más justo, donde todos tienen lugar. Ser modelo de inclusión no es solo un acto de enseñanza,
sino un acto de amor, porque le estamos dando a nuestros hijos el mejor legado, que es un corazón abierto y una mente curiosa y un espíritu solidario. Hoy más que nunca, el mundo necesita que todos pongamos un poquito de nuestra parte. Así que les invito a ser ejemplos de inclusión y a mostrar con nuestras acciones que la diversidad está en la verdadera fuerza de la humanidad. Juntos podemos cambiar el futuro y esa es la idea. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí y por haberme escuchado y espero que sigamos creciendo juntos.